Hola amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo tutorial aquí en el canal. Bien, en el día de hoy vamos a ver cómo podemos aumentarle la memoria RAM y el almacenamiento SSD a este portátil que estáis viendo, MSI. Aquí tenemos los componentes que vamos a utilizar, ese disco SSD, ese disco M.2 SATA, que puede llegar a velocidades de lectura y escritura de 560 MB y 580 MB por segundo, y los dos módulos de memoria RAM que vamos a poder colocarle y aumentar la memoria RAM de 16 GB que tiene este portátil que están viendo, este portátil. Que en concreto sería el modelo GT73EVRS7RD Titan. Este modelo, este i7 con una gráfica GTX 1060 que tiene actualmente una memoria RAM de 16 GB. Vamos a comprobar la memoria RAM que incorpora este portátil. Vamos a propiedades y vemos que tiene, como estáis viendo, una memoria RAM instalada de 16 GB en sus 4 módulos. Tendría 2 módulos ocupados. Vamos a irnos a administración de discos, administrador de tareas, rendimiento y memoria. Por aquí en memoria podemos comprobar que tiene, vamos a abrirlo en grande para que podamos verlo mejor aquí. Y aquí podemos ver que tiene 2 ranuras usadas de 4. De 4 ranuras, de 4 módulos, tendremos 2 ocupados, que sería en este caso 16 GB, 8 GB en cada módulo. Y como estáis viendo aquí, tenemos otros 2 módulos de 8 GB cada uno. Vamos a colocarle 32 GB de memoria RAM. Bien, también vamos a ver aquí en el disco duro, vamos a ponerle este M.2 SATA. Como estáis viendo, ya viene de fábrica con el disco SSD PCI Express de velocidad de lectura y escritura de 3500 MB por segundo. Y como estáis viendo, el disco D yo ya prácticamente lo tengo lleno, está en rojo. Y por lo tanto, pues vamos a aprovechar ese pequeño slot que nos queda cuando lo desmontemos para poder aumentarle el almacenamiento también. Bien amigos, sin nada más, vamos a comenzar. Bien amigos, vamos a proceder al desmontaje del PC, de este portátil. Le vamos a dar la vuelta. Este MSI, aquí estáis viendo. Le vamos a dar la vuelta. Ahí lo tenemos. Y como estáis viendo, tiene 5 tornillos para poder desmontar esta tapa. En cada esquina tiene uno. Y este pequeño tornillo que estáis viendo aquí, que cuando viene recién comprado, pues tiene esta pegatina. Yo ya lo he abierto en varias ocasiones. Y tenéis que tener en cuenta que aunque lo rompáis estando en periodo de garantía, no vais a tener problema, ¿eh? Esto es una cosa que muchas personas creen, que al romper este precinto antes de que agote la garantía ya no la tendría, pero he hablado muchas veces con MSI y eso no es así. Vais a tener la garantía aunque lo desmontéis sin ningún tipo de problema. Bien, vamos a comenzar a quitarle los tornillos. Bien, una vez quitados los 5 tornillos, tenéis que tener en cuenta que tenemos que tirar de esta parte de aquí con mucho cuidado. Tenemos que tirar con cuidado para que suelte y con cuidado de que no se rompan las pastas. Despacio. De aquí suele salir fácil, ya lo estáis viendo. Abrimos poco a poco. Despacio para que no se rompan las patillas que sujetan la tapa. Lo estáis viendo, con paciencia. Así, poco a poco va soltando. Ahí la tenemos, la tapa. Aquí tenéis la tapa de este fantástico portátil. Bien, como estáis viendo, aquí nos aparecen los 2 módulos de memoria RAM
lo que vamos a utilizar, y por detrás, abajo, tendríamos que desmontar varios componentes para poder acceder a la placa, a la parte de abajo, porque tendría los otros dos módulos. MSI los coloca para que podamos aumentar la memoria, los coloca en la parte fácil para que nosotros podamos añadirle algún módulo sin problema. Bien, aquí detrás, debajo de esto tenemos el disco duro. Vamos a proceder primero a colocar los discos de memoria RAM. Vamos a abrirlos. Aquí tenemos el primero, con cuidado. Tenemos el primer módulo de 8 GB y lo que tenéis que hacer es colocarlo y apretamos un poquito hacia abajo para que las dos patillas se quede colocado. De esta manera, simplemente ya tendríamos colocado el primero. Vamos a por el segundo. Ya veis que es muy sencillo, no tenéis que apretar nada. Lo único, no tocar las ranuras de la memoria para no estropearla. Aquí tenéis el segundo módulo de 8 GB. Simplemente lo colocáis en la otra ranura que tenemos habilitada para ello. Lo colocáis, apretáis un poquito, así. Y ahí ya lo tendríamos. Bien amigos, de esta manera aumentamos la memoria RAM y pasamos de 16 GB a 32 GB de memoria RAM. Ahora lo veremos cuando encendamos el ordenador. Bien, el siguiente sería desmontar este disipador que estáis viendo aquí, porque debajo tiene los módulos de los discos SSD. Vamos a coger el destornillador y vamos a proceder a retirar el disipador. Vemos que está un poquito duro porque, como veis, aquí tiene esa pasta térmica para el enfriamiento de los discos SSD. Pero tenéis el disipador, lo vamos a dejar por aquí. Y como estáis viendo, aquí tenemos el módulo del disco SSD PCI Express. Tiene dos módulos PCI Express, aunque ahí le falta el módulo central. Solamente tiene este PCI Express y este M.2 SATA, que es el que vamos a utilizar. Vamos a colocarle este. Vamos pues a proceder a abrirlo. Aquí lo tenemos. Instrucciones. Y aquí tenemos el disco. Aquí tenemos, veis que muy pequeñito. Y ahora colocamos este disco M.2 SATA, lo vamos a colocar aquí en su ranura, apretamos un poquito y ahora simplemente mantenemos sujeto y lo apretamos. Bien amigos, ya lo tenemos y ahora simplemente colocar la tapa. Bien amigos, vamos a colocar de nuevo el disipador. ¿Vale? Bien, una vez que ya hemos colocado el disipador, colocamos la tapa. Verificamos que no nos hemos dejado nada y la tapamos.
Bien amigos, ya le hemos colocado esos módulos, vamos a comprobarlo. Vamos a actualizar, se está reiniciando el PC. Está detectando la placa, esos dos módulos que le hemos colocado. Para ello nos vamos a ir a administrador de tareas, rendimiento, memoria, y como estáis viendo aquí ya nos aparece 32 GB de memoria, y como veis las ranuras usadas antes eran 2 de 4, ahora ya son 4 de 4. Ahora mismo tenemos los 32 GB de memoria ya en nuestro portátil. Como estáis viendo, ahora ya podemos sacarle mayor rendimiento a este portátil. Bien, vamos a ir a administrador, administrar, y vamos a ir a ver si detecta el disco duro. Primero vamos a comprobar si lo ha detectado directamente. Como veis, no lo ha detectado. El disco SATA que hemos colocado. Vamos a ir a administrar. Vamos a administrador. Aquí vamos a hacerlo en grande. Administrador de disco. Aquí, como estáis viendo, nos detecta una nueva partición, el disco C. Bien, vamos a asignarle nuevo volumen simple. Siguiente, siguiente, la letra F, siguiente, finalizar. Bien, como veis ya nos ha detectado ese nuevo disco duro. Y ahora ya igual hacemos lo mismo, nuevo volumen simple, siguiente, siguiente, le asignamos la letra G, siguiente, siguiente y finalizar. Como veis ya no lo vuelve a detectar también el disco C. El disco G. Ahora si vamos de nuevo a equipo, como veis aquí ya nos aparece los discos duros. El disco duro SATA que hemos colocado. Este nuevo disco ya no lo detecta y de esta manera pues conseguimos otros 500 gigas adicionales y aprovechamos también el módulo M.2 SATA que incorpora este portátil. Bien amigos, espero les sirva este pequeño y sencillo vídeo tutorial en el día de hoy. Si es así, manita arriba, suscríbanse al canal, como siempre les digo, y sin nada más que añadir, me despido hasta los siguientes vídeos tutoriales. Chao amigos, adiós.